se escucha. Gloria al Señor, estar en la casa del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En esta preciosa hora, hermanos, sea bienvenido a la casa del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están felices y contentos, hermanos, de estar en la casa del Señor Jesús? ¿Por qué no saluda a su vecino? Dele la mano. Si no ha saludado, salúdelo. Dígale bienvenido a la casa del Señor Jesucristo. Salúdele, hermano, muéstrele la sonrisa. Aleluya. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, hermano. Saluda a su hermano. Dígale bienvenido a la casa del Señor Jesús. Wow, qué bonito es estar en la casa del Señor, hermanos. Estar en la presencia del Señor es lo más maravilloso. Es lo más precioso, hermanos. Venir a la casa del Señor, hermano, es una bendición grande, hermanos. Déjenme decirle, hermanos, que cuando no venimos a veces a la casa del Señor nos perdemos nuestro momento. Amén. Hay momentos en que Dios nos habla. Bueno, siempre Dios nos habla. Pero hay palabra específica donde Dios nos habla directamente a nuestro corazón. Y si no venimos, hermanos, perdemos ese momento. Y Dios no quiere que usted pierda ese momento. Dios quiere que usted escuche y yo escuchemos la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, reciban un saludo de parte de nuestro pastor Alfonso Díaz. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesús? Él, hermano, ya va a estar aquí, por aquí el otro viernes ya va a estar aquí con nosotros, ¿verdad? Y pues hoy nos tocó a nosotros, hermanos, la bendición de repartir la palabra del Señor. Yo creo que hoy llega a las 4 de la tarde. ¿Cuántos están felices, hermanos? Que Dios nos ha dado un pastor, hermanos. Gracias, hermanos, por los 5 hermanos que dijeron amén. Sí, hermanos, claro que sí. Es una bendición tener un pastor, hermanos. Usted no es su pastor mismo. Nosotros necesitamos un pastor, hermanos. Alguien que nos pastoree, que nos guíe, que nos dirija. Es el hombre de Dios, es el hombre que Dios ha levantado en esta ciudad, hermanos. Dios sabía que había un remanente allá en Palmdale, aquí en Palmdale, hermano, y Dios levantó un hombre como nuestro pastor Alfonso Díaz. ¿Cuántos están agradecidos por eso, hermanos? ¿Cuántos podemos decir gracias, Señor Jesús? Saludamos a todas las visitas que nos visitan en esta preciosa mañana. Se miran muy bien, hermanos. Ustedes son VIP. Very important person. Aleluya. Todos somos importantes aquí, pero ellos son lo máximo. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso por ellos, hermanos? Alegrarnos por ellos porque están buscando del Señor Jesús. Amén, hermanos. Aleluya. Sí, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor Jesús, hermanos. Busque, hermano, su Biblia. Vamos a leer en Hebreos 13:17. Traigo una enseñanza muy bonita, hermanos, gloria al Señor Jesús, que se titula Debemos obedecer a nuestro pastor. Amén, gloria al Señor Jesús. Santo Dios, dice el hermano. Gloria al Señor Jesús. Sí, amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Hermanos, el texto bíblico está en Hebreos 13:17. Amén. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Quiénes van a dar cuenta por usted y por mí? Nuestro pastor, hermanos, gloria al Señor. Eso es un compromiso grande, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Mire, cuando la iglesia, cuando usted y yo somos desobedientes, el pastor ahí está quejándose. Y eso no es ¿qué? Provechoso, no aprovecha nada, sino al contrario, hermanos, nos estancamos. Por eso es muy importante, hermanos, la obediencia a Dios primero y al hombre que Dios puso, hermanos, para que nos pastoree. Porque nosotros no somos nuestros propios pastores, nosotros tenemos un pastor que Dios nos ha delegado, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesús? Y sonría porque Cristo le ama, hermanos.
Así levantemos nuestras manos y oremos al Señor. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre, en esta hermosa, preciosa mañana. Señor Jesús, Padre, venimos delante de ti clamándote, pidiéndote que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, que tu palabra pueda traer, Señor, revelación a nuestros corazones, a nuestras vidas. Quita toda oposición de nuestras mentes, de nuestros corazones, todo pensamiento incorrecto, Señor, sea desechado y echado fuera en el nombre de Jesús, Padre. Declaramos completa atención a tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que nos visitan por primera vez, segunda vez, Señor, este lugar, Padre. Gracias por esta oportunidad que me das. Yo me hago un lado, Señor. Pon pensamientos en mi mente, palabras en mi boca, Señor Jesús, y déjame enseñar este mensaje, Padre. Usted sabe que estoy parado aquí con su fuerza, no con la mía, Señor Jesús. Oramos en esta preciosa hora en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Puedes dar un fuerte aplauso, hermanos. Puede sentarse. Hermanos, en esta hora quisiera también, hermanos, traer a memoria y recordar, hermanos, que el 6 de octubre, hermanos, que es prácticamente la otra semana, habrá bautismos en el nombre de Jesús. Así que, hermano, hermana, si hay alguien por aquí que no se ha bautizado, que quisiera bautizarse en el nombre de Jesús, hermanos, lo puede hacer, hermanos. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Podemos darle un estudio, hermanos. ¿Qué significa, qué representa todo el bautismo en el nombre de Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Vamos a darle con todo entonces ahorita, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? El título, hermanos, se titula "Debemos obedecer a nuestro pastor", hasta con signos de interrogación, ¿verdad? Los pastores, hermanos, les duele profundamente ver cómo los cristianos ignoran el consejo de Dios que ellos le predican. Cuando los cristianos ignoran, hermanos, la palabra de Dios, lo hacen con intención de no obedecer a Dios, no dándose cuenta que Dios puede, hermanos, acarrearles juicio por desobedecer su palabra y a Dios y a su pastor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hermanos, es que el diablo es tremendo. Hermano, ese ingrato tiene a veces pensamiento. Cuando la palabra está siendo predicada, hermanos, a veces piensa la gente que, hermano, alguien le fue a contar al pastor de alguna situación que está pasando y dice: mira, lo está diciendo por mí. ¿Cuántos les ha pasado eso, hermanos? Mire, le voy a decir algo. Yo tenía por ahí un primo por ahí que hermano, le decía yo: hey, ¿sabes qué? Tienes que dejar de estar haciendo esto porque está mal. Estaba yendo los domingos, era a la iglesia y estaba haciendo cosas indebidas. Y me decía: cállate, no me digas nada. Bueno, pues. Pero yo ya sabía de que Dios estaba tratando con su vida. Porque, hermanos, el puro deseo de Dios, hermano, para usted y para mí es que nos vaya bien, es salvarnos de la condenación de este mundo y del juicio que viene a esta tierra, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y me acuerdo, hermanos, que estuve trabajando un tiempo. Dios me tuvo por un tiempo trabajando con él, juntamente de la mano de él. Y, hermanos, y me acuerdo que él iba a la iglesia y el domingo iba hasta malito, iba ahí él. Pero iba a la iglesia y le digo: no dejes de ir a la iglesia, sigue luchando, échale ganas. Comencé a ponerle alabanzas y todo, y poco a poco nos lo fuimos ganando para la gloria de Dios. Y en una de esas, hermanos, que fuimos a un lugar donde nosotros frecuentamos, hermanos, casi diariamente, hermanos, un lugar donde compramos materiales para jardinería. Y me acuerdo que fuimos, hermanos, cuando se aparece un hermano y le dice: usted, le dice, con usted quiero hablar, le dice, tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando le dijo así, se me quedó viendo a mí, hermanos. Yo ya me visualizaba sin dientes, hermano. Gloria al Señor Jesús. Demos un fuerte aplauso a Jesús, hermanos. A lo que voy, hermano, que Dios le reveló a ese hermano. Le dijo: mira, puedes jugar con lo que sea, juega con fuego, con serpientes, pero deja de estar jugando con Dios. Porque si juegas con Dios, Dios va a tratar contigo. En ese momento mi primo se me quedó viendo y le digo: vaya, yo te lo dije.
Dios anda detrás de ti, le digo. ¿Por qué? Porque yo sentía ese llamado que Dios tenía hacia la vida de él. Dios quería salvarlo. Estaba él metido en adicciones, hermanos. Y a veces, como le digo, a veces él pensaba que yo había venido y le había venido a contar al hermano. A veces de la misma manera, hermanos, cuando es predicada la palabra, a veces los pastores son mutilados, hermanos, por la crítica de hermanos, de hermanas, que piensan que a veces cuando se está siendo predicada la palabra, hermano, está siendo predicada para ofenderle, hermano, y no es para eso, hermano, es para ser edificados, para ser levantados, para que nosotros volvamos en sí, hermano, del mal camino que hemos tomado. Es simplemente Dios hablando en nuestras vidas, tratando la manera de que nosotros enderecemos nuestros caminos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pues ¿qué va a creer, hermanos? En ese momento me dijo mi primo, mira, me dice, vos nunca, porque somos de Guatemala, así me dijo, mira, pues vos nunca has platicado con él, no tenés el número de teléfono de él. Entonces definitivamente fue Dios que me habló, me dijo. Sacó sus conclusiones solitos él. Y yo así, ya ves que te lo dije. Pues ¿qué va a creer, hermano? Se bautizó en el nombre de Jesús, hermanos. Y hermano, dejó las adicciones porque Dios le habló. Ese es el propósito, hermano, cuando Dios envía una persona, un pastor, un libertador. Dios, hermano, nos ha enviado, gracias a Dios, a un libertador, a un Moisés, hermanos, a nuestro pastor Alfonso Díaz. Por eso tenemos que recibir la palabra con alegría, porque Dios le revela, hermano, a él la situación de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesús? Les duelen los pastores. Dice Romanos, hermano, 13. Si lo puede poner, hermano, Romanos 13 dice: sométase, dice, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean, ¿qué? Condenación, dice, para sí mismos. Imagínese, amado hermano, un buen pastor, hermano, comparte los preceptos de la palabra de Dios, porque desea servir a Dios y darle a la congregación el alimento espiritual que necesita, que ocasionará que experimenten los hijos de Dios la vida abundante. ¿Cuántos aquí quisieran tener una vida abundante, hermanos, en Dios? Yo creo que yo soy el primero que levanto mis manos. Yo no sé usted, pero yo quiero vivir una vida plena en Dios. ¿Sabe qué quiere decir pleno? Pleno quiere decir lleno. Dios no quiere tenerte triste, afligido, hermano, aleluya, que estés en fracaso ni en derrota. Dios quiere que estés en bendición. ¿Sabe qué es lo que trae el pecado y los malos caminos a nuestra vida? Es destrucción, tristeza, decepción. Y Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Por eso Dios nos ha puesto un varón de Dios. Gracias a Dios. No lo estamos idolatrando, lo estamos honrando, hermano. Porque, hermano, tenemos que honrar a nuestros pastores, hermanos, y someternos a la autoridad que Dios ha establecido en esta tierra. ¿Qué es lo que dice Romanos? Que al que la autoridad resiste, a Dios está resistiendo. Hermano, la misma actitud que nosotros tomemos hacia nuestro Moisés. Nuestro Moisés es nuestro pastor. Es la misma actitud que nosotros vamos a tener hacia Dios. Uy, hermano, ustedes me tienen bien asustado. Están bien calladitos, no sé. Algo está pasando aquí. Es tan fuerte sobre mí. Demos un fuerte aplauso a Jesús, hermano. Gloria a Dios. Sí, hermano, lo que pasa es que, mire, hermano, muchos de nosotros somos reales. La neta, como dicen en México, la verdad. ¿Verdad? Hermanos, venimos de trasfondos culturales, hermanos, de nuestros países, o a veces de hogares disfuncionales, hermanos, donde crecimos en lugares donde no teníamos autoridad, hacíamos lo que queríamos. Y aquí, llegando a la casa del Señor, a la iglesia, es otra cosa, hermanos. Tenemos que someternos a Dios primero y también someternos al hombre que Dios ha puesto, hermanos, para que nos pastoree, para que nos jale las orejas de vez en cuando, para que nos motive, para que nos anime, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Para que nos ayude, hermano, a llegar al cielo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Él un día va a entregar cuentas
por su alma, por mi alma, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, gloria al Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Pues por eso es muy importante que valoremos el esfuerzo de nuestro pastor, hermano, que se esfuerza por traernos alimentos frescos de parte de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Créame, amado hermano, no es fácil, hermanos, pastorear. En lo que cabe y respecta a mí, hermanos, yo no soy pastor, pero sí he tenido oportunidad, hermanos, de ayudarle a ciertas personas, hermanos, y a veces aguantar, hermanos, personas, hermanos, que han estado. Yo sí, una cosa sí hago, hermano. Yo mi púlpito, yo uso mi trabajo como un púlpito. Yo predico de mi trabajo. A veces hay personas que se van a ir, no, ellos no se van a convertir. Yo los voy a convertir al evangelio, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y han habido veces, hermanos, que he sido como un pastor para ellos. He tratado la manera de orar, de llorar, de sufrir por ellos, hermanos. Y hemos sufrido, hemos orado, y a veces nos piden consejo, damos consejo, hermanos. Y es decepcionante a veces los caminos que el hombre toma, hermanos, porque lo que uno quiere, hermano, para las personas es que les vaya bien. No quiere que, ¿sabe por qué? Porque uno siente compasión por las almas, uno siente compasión por esas personas, porque saben que si siguen viviendo esa vida, ¿qué es lo que va a acontecer con sus almas? Se va a perder, hermano. Y en aquel día, cuando el Señor venga y sea juzgado este mundo, hermano, no van a tener reproche, decir, no, nunca me predicaron. Claro que sí. Ahí te puse este hermano, ahí te puse este hermano, ahí tenías el pastor, ahí tenías el profeta que te estaba predicando la palabra del Señor, y tú, ¿de qué era lo que hacías? Desechabas la palabra del Señor. Hay que valorar realmente, hermano, el esfuerzo del hombre de Dios que Dios ha puesto en esta ciudad, hermano, porque usted no sabe realmente las luchas, hermanos, que el siervo de Dios pasa para traer el alimento espiritual. Porque hay enemigos de la fe que se levantan en contra de predicar la palabra del Señor. Uno de ellos es la carne, doña Carne. Ella no quiere nada de Dios. Y hermano, y hay otras cosas también. Hay a veces oposición tan grande que el enemigo trata la manera de desorganizar y de desintegrar la iglesia. Pero el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Pero es necesario que el pastor, hermano, esté buscando el alimento, la palabra momento, la palabra rema. ¿Qué es rema? La palabra momento, la palabra que el pueblo de Dios necesita en ese entonces, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos, levanten la mano aquí, cuántos han salido bendecidos de parte de Dios? Cuando Dios ha predicado una palabra, usted ha venido derrotado, usted ha venido desamparado, ha venido para escuchar una palabra y Dios predica a través del hombre de Dios. Usted sale bendecido, hermanos. Tenemos que valorar al hombre que Dios ha puesto en esta iglesia. Muchos están clamando por un pastor y Dios nos ha dado un buen pastor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es necesario obedecerlo y valorar su esfuerzo. Muchos dicen y los critican, dicen los pastores solo dinero son, los pastores solo, hermano, no hacen nada. Usted no está detrás de ellos, hermanos. Ellos a veces no andan tocando trompeta, hermano, decimos en Guatemala, o no andan diciendo todo lo que andan haciendo. Pero hermanos, aquí hay cosas que hacer. Él administra todo esto, hermano, tantas cosas. Hay cosas que nosotros nada más miramos aquí, pero atrás de todo esto hay cosas que se hacen, hermanos. Y tenemos que valorar el esfuerzo y el trabajo que el hombre de Dios hace, hermanos, para que la iglesia siga adelante. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, lo opuesto de un buen pastor es el pastor falso. El que no toma pecho el bienestar de la congregación, sino que está más interesado en mantener el control o ejercitar su señorío sobre otros. O aquel pastor que no estudia la palabra de Dios, aquel pastor que no ora y por tanto enseña mandamientos de hombre en vez de los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesucristo? Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 13:7, hermanos. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Efesios, hermanos, Hebreos. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, tenemos que considerar. Dice, imitad ¿qué? Imitad su fe. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesús? Para ser pastor, hermanos, hay que tener un llamamiento supremo. Un llamado de Dios. Dios llama a sus hijos perdón, que va a usar para pastorear a su pueblo. Dios no llama a cualquier persona, hermanos.
Dios llama a un hombre ungido por Dios, hermano. A un hombre que Dios tiene, hermano, para esa ciudad, para ese pueblo, para ese remanente que quiere levantar en esa ciudad, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta preciosa hora? Quizás entre los muchos ejemplos que podemos usar en la Biblia, tenemos el ejemplo de Moisés. Dice la palabra del Señor, Dios llamó a Moisés de en medio de una zarza ardiendo. Miremos qué es lo que dice Éxodo 3:10, hermanos, gloria al Señor Jesús. Éxodo 3:10, hermanos. Dios llamó al pastor por medio de una teofanía, que es una manifestación de Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué es lo que dice Éxodo 3:10? Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Fue un gran pastor del pueblo de Dios, hermano, que recibió el llamamiento para dirigir a este pueblo hacia la tierra prometida. Muchos de nosotros que estamos aquí, hermanos, Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Y Dios nos ha llamado, hermanos, de lugares terribles, hermanos, de lugares que nosotros no imaginábamos haber caído. Dios nos llamó de esos lugares y nos ha puesto, hermano, en un pueblo, en un remanente, hermanos, gloria al Señor. Y Él está listo para llevarnos a nuestra promesa, a nuestra tierra prometida. Nuestra tierra prometida no es aquí los Estados Unidos. Nuestra tierra prometida es llegar allá arriba al cielo con el Señor Jesús. ¿Y ese es el trabajo de quién? Del pastor. El pastor era el que iba guiando a quién, al pueblo de Israel. Más de 6 millones. Mire ellos cómo se quejaban. No, pues aquí, que allá. ¿Por qué no hacemos aquí? ¿Por qué no hacemos allá? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no allá? Pues fácil es hablar. Pero otra cosa es hacer la cosa. Otra cosa, hermano, es que Dios lo ponga a hacer eso. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesús? Amén. Dios le dio a su pueblo, Dios le dio pastores a su pueblo, y estos deberían de ser de acuerdo al corazón de Dios. Miremos lo que dice Jeremías 3:15, hermanos. ¿Qué es lo que dice Jeremías 3:15, hermanos? Dice, y os daré pastores según mi corazón. O sea que Dios, hermano, pone su corazón en un pastor, en un hombre de Dios, para él venir y depositar el deseo, la voluntad que Dios quiere para ese pueblo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios pone pastores conforme al corazón de Dios, hermanos. Porque si pone pastores conforme al corazón de nosotros, hermanos, hijo, hermano, porque el corazón del hombre, dice, ¿cómo es? Uy, hermano, ¿es cómo? Perverso, dice, y engañoso. Dice, ¿quién lo conocerá? Sí, hermano, tenemos capacidad de hacer tantas cosas. Tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero Dios pone a esos hombres ungidos, hermanos. Dios nos ha dado un pastor conforme al corazón de Dios. Con esto en mente se debe considerar que los pastores son establecidos ¿por quién? Por Dios. Pero le digo, no es de cualquiera el llamado. Y que Dios trabaje en sus corazones para que sientan y amen a las ovejas, tal como Dios, ¿qué? Dios lo hace. Dios lo ama a usted de una manera de que usted no tiene idea, hermanos. Dios me ama a mí de una manera que no tengo idea, hermanos. Hermanos, y la muestra, hermanos, es que Dios nos ha dado un pastor para que nos pastoree, para que nos predique la palabra del Señor, para que nos hable, para que nos diga las picardías que andamos haciendo, que tenemos que enderezar, hermanos, nuestros caminos. Bueno, ¿cuántos dicen gloria al Señor? En la Biblia tenemos el gran ejemplo de David, quien fue llamado por Dios para que no solo fuera el rey de Israel, pero para que fuera un pastor y príncipe para su pueblo. Eso es lo que dice primera de Samuel 13:15. Hermanos, dice, hermano, mas ahora tu reino no será duradero. Y Jehová, dice, se ha buscado un varón conforme a su corazón. Cuando había sido desechado Saúl, hermano, porque había desobedecido, ¿qué? La palabra de Dios. Dios buscó a otro hombre
que sí estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y Dios llamó a David, hermanos. Él era conforme al corazón de Dios. Un ejemplo de este buen corazón se muestra cuando mandó a llamar a Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, para hacerle misericordia. Lo llamó, lo sentó en su mesa y le restauró sus propiedades, hermanos. Los pastores, hermanos, para nosotros, para el pueblo de Dios, para usted, para mí, hermanos, son un regalo de Dios, hermanos, para nosotros. Un regalo que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No es muy popular el ser pastor, ¿verdad? Los pastores son un regalo de Dios para las iglesias. Por tanto, los miembros de una iglesia deben de estar agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor y con nuestro pastor? Agradecidos tienen que estar con Dios por este gran regalo. Y deben de someterse a lo que sus pastores digan, ya que esa es la forma de Dios, que Dios ha determinado trabajar por medio de ellos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, mire qué es lo que dice Hebreos 13:17. Dice Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos ¿qué? Velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es ¿qué? No es nada provechoso, hermanos. Mire, hermanos, ¿cuántos entienden el trabajo pastoral aquí? ¿Cuántos pueden decir amén? No entendemos muchas veces, hermanos. Pero quizás, hermanos, el trabajo pastoral es uno de los más duros, hermanos. Mire, entendiendo el trabajo pastoral, quizás una de las cosas que hay que considerar es conocer un poco el trabajo pastoral. Dirá usted: ay, hermano, el pastor no trabaja. Gloria al Señor Jesús. Te supiera, hermano. Ya que muchas personas piensan y quizás se preguntan: ¿qué es lo que hace el pastor? Por otro lado, también conocen las responsabilidades del pastor. Ayudará a las personas a conectarse con su pastor para poder tener esas vías abiertas. El trabajo del pastor consiste en apacentar. Diga apacentar. ¿Qué significa apacentar, hermano? Lo vamos a ver ahorita. Cuidar. Quizás la respuesta está bien notada en el pasaje bíblico de Jeremías, donde Dios promete dar pastores que apacienten. Pastores que apacienten, hermanos. Mire, hermanos, me acuerdo yo, y fíjese que hay ovejas. Bueno, yo no lo hice con ovejas, lo hice con vacas. Allá en el puerto de San José de Guatemala soy yo. Allá me les gritaba a las ovejas: vaca, oh, le decía yo: vaca, oh, y paraban las orejas. Venían las ovejas. Mire, las ovejas conocen la voz de su pastor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria? Y de vez en cuando hay una rebelde por ahí, hermanos, que se quiere brincar por ahí, ¡pah!, el cerco, hermanos, y quedan trabadas ahí en el alambre. Sí, entonces, ¿qué era el trabajo del pastor? Es decir, a ver, que esa vaca, esa oveja, ¿verdad?, no se esté trabada, que no hayan fieras, hermanos, que quieran comérsela. Entonces, el trabajo de un pastor. Pero espiritualmente, hermano, el pastor está viendo el bienestar de su alma, de su vida. Está buscando el bienestar para que usted y yo escuchemos la voz de Dios, para que nosotros escuchemos y nos dé el alimento. Mire, hermanos, dice aquí, hermano, el pasaje bíblico Jeremías, donde Dios promete dar pastores que apacienten con ciencia y con inteligencia a su pueblo. Jeremías 3:15 lo dice. La palabra que traduce apacentar es bosco y quiere decir alimentar. Diga alimentar. Así como usted y yo, hermanos, así como nos gustan los tamales, las pupusas, los tacos, hermanos, el pozole, el menudo, los chilaquiles, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Está muy calladito, no le gusta comer, hermano. Amén. Así también nosotros necesitamos el alimento.
Pero el alimento, nosotros tenemos un hombre y una mujer espiritual, necesitamos ser alimentados por medio de la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, y cuando el pastor viene, hermanos, y busca el mensaje que realmente necesitamos, hermanos, él viene y nos da ese alimento. No es de esa palabra que nosotros necesitamos escuchar, oír en ese momento. Ya luego venimos, salimos bendecidos de parte de Dios porque Dios nos ha hablado, porque Dios ha puesto un pastor conforme al corazón de Dios en esta ciudad. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por eso? Mira, hermanos, el pastor da el pasto a las ovejas. El pastor da la comida a las ovejas. Y quizás esta sea una de las tareas más importantes, hermanos, del pastor. Uno de los salmos favoritos es el Salmo 23. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gusta el Salmo 23? Muchos se lo saben de memoria. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Alguien por aquí que me haga segunda, no se lo sabe. Dice, muchas veces se usa para funerales el Salmo 23. En realidad este expresa la labor de un pastor hacia sus ovejas, hermanos. Mire qué es lo que dice, hermanos. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, en lugares de delicados pastos. Mire que usted es especial. Aleluya, hermano Juan. Usted es especial. Gracias, hermanos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le da algo delicado, algo que a usted le va a nutrir, algo que a usted le va a ayudar en su crecimiento espiritual, algo que a usted lo va a sacar del pecado, algo que a usted lo va a sacar, hermano, de eso que lo está destruyendo, de eso que lo va a llevar al infierno. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nos da pastos delicados. Dice, pastos. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, aquí vemos una relación del pasto y la comida. Además agrega, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire qué bonito, ¿verdad? Pero ¿cuánto es que nosotros sentimos ese alimento cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra de Dios? No solamente cuando la escuchamos, porque a veces somos buenos oidores, se nos mete por aquí, se nos sale por aquí. ¿Qué es lo que sucede, hermano? No perjudica a usted a nadie más, ni al hermano ni a la hermana, no. Usted perjudica a usted mismo, porque la palabra de Dios es expuesta, es revelada, es suelta, es dada, para que nosotros escuchemos el mensaje de la palabra de Dios y seamos beneficiados para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, para que nosotros crezcamos, para que tengamos una mejor relación ¿con quién? Para con Dios, hermanos. El pecado nos aleja de Dios, mas la palabra del Señor nos acerca hacia Dios. Hermanos, si es ahí donde el pastor nos da ese alimento y nos pastorea. Gracias por ese aplauso, hermanos. Déselo fuerte al Señor Jesús. Hoy yo tengo mensajes para ponerlo a saltar y brincar, hermano. Yo tengo mensajes así. Sí, pero es más necesario escuchar este mensaje. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este salmo hace referencia a Jehová como pastor. También es una clara alusión al sentimiento de la oveja hacia su pastor. ¿Cuántos sienten un sentimiento de bendición hacia su pastor? Le voy a decir algo, hermano. Cuando yo a veces oro por mi pastor, lo único que me sale de mi corazón son lágrimas, hermano. Sí, porque realmente solamente Dios sabe lo que él pasa. Yo lo amo con todo mi corazón. ¿Cuántos aman a su pastor? Yo amo a mi pastor, le doy gracias a Dios que Dios me puso un pastor como él, porque es el pastor que yo necesito, hermanos. Es el pastor que usted necesita también escuchar, hermanos, gloria a Dios. Una y otra vez se puede apreciar que la oveja bien alimentada siempre estará agradecida con su pastor. ¿Cuántos están agradecidos con su pastor? El trabajo del pastor consiste en cuidar el crecimiento de su gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos han escuchado el hombre de Dios aquí, hermanos, pidiendo crecimiento espiritual para nuestras vidas, hermanos? La otra labor que realizan los pastores es la de cuidar
El apóstol Pedro aconseja a los pastores a que apacienten la grey de Dios y que cuiden de ella, pero no por fuerza, sino que lo hagan voluntariamente. Y mucho menos que lo hagan por dinero o por billete. ¿Verdad que no? Si no, de tal manera sería un ¿qué? Un pastor asalariado. Alguien que está trabajando por billete. Y gracias a Dios que no tenemos un pastor de esa manera. Tenemos un buen pastor que Dios nos ha dado, que necesitamos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Que otros malinterpreten otra cosa de parte de él, ese ya es otro asunto. Ese ya es el diablo trabajando en las mentes de las almas. Pero tenemos un buen pastor, hermanos. Tenemos que ser fieles al ministerio que Dios nos ha dado. También deben de hacerlo con ánimo, dice, y con alegría. Además no deben enseñorearse de la misma. Mire qué es lo que dice Primera de Pedro 5, 2 y 13. Dice hermanos, Pedro, quien pasó la escuela de Jesús y quien adquirió la experiencia a través de un duro entrenamiento, pero también por medio de la delegación de Jesús de pastorear a su rebaño. ¿Cuántos se acuerdan esa escritura, hermanos, donde Jesús le preguntó, hermanos, a Pedro, hermanos, si lo amaba? ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Amén. Le va a preguntar entonces, apacienta mis ovejas. Usted, hermano y hermana que me escucha, usted es pastor de sus ovejas. Nuestros hijos son nuestros crías, hermanos, que tenemos que pastorearlos. Es interesante notar la forma que Jesús le pregunta 3 veces si el apóstol Pablo lo ama. A lo que Pedro contesta, sí. Sin embargo, este amor tiene una estricta relación con el cuidado de las ovejas, ya que en las 3 preguntas de Jesús sobre si Pedro lo ama, entonces le dijo que debe alimentar a sus ovejas. Eso lo dice Juan 21, 15 al 17. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesús? El trabajo del pastor consiste en ¿qué más, hermanos? Consiste en velar por las almas. Tiene que velar por las almas el pastor. ¿Sabe qué significa? ¿Alguien sabe una definición de un velador? ¿Estar qué? Estar despierto. No me duerma, hermano. Es que usted me duerme, hermano, con la predicación. Se me hace aburrido, no, aburrido. No, hermano, no se duerma. Sonría, Cristo le ama. Demos un fuerte aplauso a Jesús, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hace un velador? Un velador está despierto toda la noche. Lo ponen a velar, un centinela, está cuidando. Ese es un pastor está velando. Y cuando alguien no llega a la iglesia, muchos hermanos tal vez les ha llamado el pastor. Hola, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? Y todo. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Velando por su alma. Está preguntando, ay, este pastor todo quiere saber. No, está cuidando su alma, lo está pastoreando, está velando por usted. Dele gracias a Dios que lo llaman. Dele gracias a Dios que hay un hombre de Dios que está interesado en usted, hermanos. Gloria a Dios. Está velando por las almas. ¿Por qué? Porque él sabe, hermano, con certeza que hay alguien que anda merodeando esas almas. Y es alguien que las quiere destruir. Pero es el trabajo del pastor, velar por las ovejas, velar por las almas, velar por los hermanos que no vienen, hermanos. Y no solamente eso, sino orar por ellos. Así como también yo creo que usted y yo nos hacemos, orar los unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén? Un elemento bíblico a considerar aparte de los ya mencionados es el de velar por las almas. Hay que velar por las almas. ¿Cuántos escuchan, hermanos, a nuestro pastor? ¿Han escuchado a nuestro pastor testimonios, hermanos, cuando dice que nuestro pastor a veces no puede dormir? Se levanta, que el enemigo lo ataca y pone a reprender y a declarar victoria. Usted no sabe las luchas que el hombre de Dios tiene, hermanos. Cosas vienen, hermanos, a veces, hermanos, hacia él, que quieren desanimarlo, espíritus de desánimo, espíritus, hermanos, que vienen a atacarlo, hermano. Nosotros tenemos que deber orar por él, estar orando por él, por este ministerio, por esta iglesia, para que esta iglesia, hermanos, se levante y se levante poderosamente, hermanos.
No debemos de estar criticándole, hermano, estar viendo sus defectos, hermanos. Al contrario, tenemos que orar por él. El escritor de los Hebreos exhorta ahora al pueblo a obedecer a los pastores y a sujetarse a ellos, perdón, ya que estos velan por sus almas, pero también han de dar ¿qué? Han de dar cuenta. Imagínense cuando el pastor esté delante de Dios y le pregunte, hermano, ¿y cómo era el hermano aquí? Hermano Juan, digamos Panchito, ¿cómo era el hermano Panchito? El pastor no va a poder mentir ahí, él va a dar cuenta. No, pues va a decir, viera que este hermano era uno de los que más asistía a la iglesia, era uno de los que más apoyaba la obra de Dios. No, ahí no. Y era al contrario, era rebelde el hermano Panchito. Él es el que va a dar cuenta. O sea, él sabe, hermano, nuestra condición, sabe, Dios nos ha dotado con una capacidad bárbara, tremenda. Mire, le voy a contar algo. Una vez me pasó algo, hermano, tan tremendo en mi vida que marcó mi vida. Hermano, hace años atrás, él no sabía lo que yo estaba pasando. Sufrí una decepción en mi vida que, hermano, me amargó, me pasó una situación muy difícil en mi vida. Y cuando te hacen algo, alguien más, pues dices tú, bueno, está bien, lo perdono y todo. Pero cuando te hace alguien, una persona que amas, una persona que valoras, alguien que está a la par tuya y te valora, ¿verdad? Te duele demasiado y tienes una impotencia porque no puedes hacer nada al respecto, porque ya tú eres y yo somos diferentes. Ya no podemos actuar de la misma manera que actuábamos, hermanos. Ya no son golpes, hermanos, ni nada de eso. Deje eso, deje de estar peleando, hermano. Gloria al Señor. Yo sentía ese daño en mi corazón, fíjese, hermano. ¿Y sabe quién fue que me llamó ese día? Me llamó mi pastor. Él sin saber lo que estaba pasando. Yo vine a orar, me acuerdo ese día, vine a orar en la mañana y estuve llorando, hermano, llorando con amargura. Y llorando y le decía, Señor, no quiero sentir, porque somos humanos, esos sentimientos a veces están en juego. Y hermano, mi corazón estaba así, decía, Señor, no quiero sentir esta amargura, Señor, sácame esto, no quiero odiar a esta persona, quiero amarlo, Señor, ayúdame. Pero el corazón es traicionero, hermano, y me llamó mi pastor. Ese fue realmente Dios, hermano, a través de él. Hermano, me preguntaba, hermano, ¿cómo está? Dije, qué raro que el pastor me esté hablando. No es raro, pero es que Dios pone a pastores conforme al corazón de Dios, para que en esos momentos, hermano, que necesitamos escuchar la voz de Dios, esté allí Él, hermanos, para darnos esa palabra de motivación, de aliento, esa palabra que necesitamos escuchar. ¿Sabe qué fue lo que pasó, hermano? En ese momento me animé, me motivé y le dije, gracias Dios, porque tú sabes lo que necesito. Y el pastor sabe la condición de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Demos ese fuerte aplauso al Señor Jesús. ¿Qué era lo que estaba haciendo Él? Estaba velando por mi alma. Amén. Porque quién sabe, hermano, si me hubiera amargado más, si hubiera estado mal, hermano. De apartarme, no, yo no me aparto de los caminos del Señor, jamás, hermano. De donde salí, jamás regreso. El término velar tiene una estricta referencia a quedarse en la noche despierto, en vigilia y observando. Esto es precisamente lo que hacen los pastores por sus ovejas, hermanos. ¿Se quedan qué? Despiertos. Están despiertos. Usted no crea que el pastor está viendo aquí, mire, a ver qué es lo que pasa, su reacción. Hasta psicólogos creo que se vuelven los pastores. Hacen psicoanálisis, hermano. Miran el comportamiento, cómo se comporta el hermano aquí. Los conocen. Es que, hermano, es serio. Los pastores, hermano, Dios los ha dotado con un don. Un don es un regalo que Dios les da de discernimiento. Hermano, los dota para ver su comportamiento. Este hermano antes era gritón, ahora no lo miro gritón. ¿Qué le estará pasando? Hay algo que está pasando en su comportamiento. Algo está pasando. Ya viene la llamada. Está velando por usted el pastor. Dele gracias a Dios, hermano, que hay alguien interesado por usted, hermano, que está ahí para velar por su alma. Porque el enemigo no va a venir en momentos cuando usted está en fuego, cuando usted está encendido, está danzando. No, va a venir en los momentos que usted está débil, que usted está pasando sus momentos difíciles. Ahí para que claudique, para que falle su fe, para que usted se aleje de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermanos, el pastor y la enseñanza. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesús?
Amén, amén. Como hemos visto en los puntos anteriores, el pastor ha recibido un llamado especial de Dios para desarrollar tareas específicas, las cuales tienen una estricta relación con el cuidado de las almas. Dicho cuidado por lo general se manifiesta en forma que el pastor desarrolla su forma de enseñar y su forma también de discipular también a su gente, hermanos. Aunque la predicación puede ser muy llamativa, la enseñanza es de suma importancia. ¿Por qué la enseñanza es de suma importancia para la iglesia? Ustedes saben que a nuestro pastor le gusta enseñarnos a nosotros. Saca series de enseñanzas, hermanos, para enseñarnos realmente, para darnos contexto de qué es lo que dice esa palabra. Él está, hermanos, conectado con Dios, y ya Dios le da la palabra, y ya él viene, estudia la palabra y ya no la suelta. Y ya nosotros estamos en la responsabilidad de escuchar y de hacer lo que Dios nos está diciendo a través del hombre que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están bendecidos por tener un pastor, hermanos? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es de suma importancia en la iglesia, hermanos, la enseñanza, y por lo tanto se debe de prestar la atención necesaria, hermanos, a la enseñanza. ¿En qué consiste la enseñanza, hermanos? La enseñanza, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, traduce la palabra enseñanza como acción y efecto de enseñar, sistema o método de dar ¿qué? Instrucción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, hay cosas que nosotros no sabemos de la doctrina, de la palabra del Señor Jesús. Y Dios nos pone un hombre para que nos enseñe la palabra de Dios. Y también está en nuestra responsabilidad como hijos y hijas de Dios, nuestro crecimiento espiritual, de también nosotros, hermanos, instruirnos por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Nosotros también tenemos que apuntar, hermanos, los versículos de la Biblia, hermanos, y también instruirnos por medio de ¿qué? De la palabra del Señor. De esa manera nosotros nos vamos a alimentar, vamos a estar, hermanos, alimentados, bien alimentados y gorditos, hermanos. Vamos a ser pastoreados, hermanos. Estamos bien gorditos, ¿verdad? Amén, dice el hermano Juan. Amén. Hermanos, sí, hermanos, tenemos que nosotros poner en práctica e instruirnos a través de la palabra del Señor y buscar realmente, hermanos, también como el ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia enseñando o advirtiendo cómo se debe obrar en casos análogos, o conjunto de conocimientos, principios, ideas, etcétera, que se enseñan a alguien. Es muy importante la enseñanza para la iglesia, hermanos, porque ¿cómo vamos a saber si no tenemos el conocimiento? ¿Cómo vamos a saber, hermanos, si nosotros no sabemos, hermanos? Por eso Dios nos ha dado hombres para que nos enseñen la palabra del Señor Jesús. Y también nosotros tenemos que poner en práctica la palabra. El impacto de la enseñanza del pastor, mire, ¿cuántos ha impactado la enseñanza del pastor? Mire, ninguna enseñanza en la iglesia es tan importante como la del pastor. No solo por el hecho de que él es el responsable directo ante Dios por lo que pase en la iglesia, pero más aún porque él conoce las necesidades de sus miembros. Las enseñanzas del pastor irán dirigidas exclusivamente a las ovejas y a sus respectivas necesidades, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesús? Recordemos lo que Jesús dijo, yo soy el buen ¿qué? Y conozco ¿a quién? Mis ovejas. ¿Quién lo conoce a usted y a mí? El Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor le revela ¿a quién? Al pastor, porque Dios le ha dado un corazón a él conforme al corazón de Dios. Y le revela y le dice la palabra del Señor, y ya es expuesta. Y cuando es expuesta, a veces nosotros decimos, qué dura esta palabra. No es lo que nosotros, muchas veces no es lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos, hermanos. Y en ese momento Dios nos suelta esa palabra que necesitamos escuchar para ponerla por obra y en práctica en nuestras vidas. Mire lo que dice Juan 10:14, hermanos, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cuántos conocen a su pastor aquí? Al buen pastor llamado Jesús, hermanos.
Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesús? Mire, hermanos, un pastor conoce a sus ovejas y les enseña lo que ellas necesitan aprender, hermanos. Ya casi terminamos, hermanos. Mire, hermanos, lo opuesto de un pastor es el pastor falso, el que no toma a pecho el bienestar de la congregación, sino que está más interesado en mantener el control o ejercer el señorío sobre la iglesia. Mire, los fariseos del tiempo de Jesús eran culpables de ser guías de ciegos, hermanos. Imagínense. Mateo 15:14 lo dice. Dice dejarlos, son ciegos, guías de ciegos. Y dice, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán ¿dónde? En un hoyo. Se van directamente al hoyo, hermanos. Gracias a Dios que Dios nos ha dado un hombre de Dios. Y existen, dice, repetidas advertencias acerca de los falsos maestros en los hechos, las epístolas y en el Apocalipsis, debido a la existencia de estos líderes egoístas, hermanos. Mire, puede que haya momentos en que desobedezcamos al hombre a fin de obedecer a Dios. Miren, hermanos, Hechos 4:18 dice, hermanos, y llamándolos les intimidaron, en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Luego el 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos dicen amén? Esta escritura, hermanos, se refiere a aquellos pastores carnales, hablando espiritualmente y religiosos, que tratan de controlar y manipular a los miembros de la iglesia para aprovecharse de ellos, hermanos, con el único propósito de su propio beneficio, sin amar a la iglesia. Primera de Pedro, hermanos, 5:2 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo que pronto. Sin embargo, hermanos, las acusaciones en contra de un pastor, hermanos, quisiera decir esto, ya casi terminamos, o un líder de la iglesia no deben ser hechas a la ligera. Que muchos hermanos critican, hermanos, a los pastores. Mire qué es lo que dice, hermanos. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos, dice, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, dice, los que trabajan en predicar y enseñar. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dice el 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Qué tremendo, ¿verdad? Hay iglesias, hermanos, que nunca reconocen el trabajo de su pastor. En vez de reconocer su trabajo, lo critican, hermanos. Critican sus mensajes, critican su manera de vestir, critican de la manera que se expresa, hermanos. Casi dice una palabra incorrecta y por ahí están los hermanos ahí diciendo, hermano, no se dice así, se dice así. Y tan lindo que es nuestro pastor que dice, ay, hermano, sí, no, así es o qué, así. ¿Cuántos lo han escuchado? Nunca le celebran el día del pastor porque muchas veces es más crítica que el reconocimiento del pastor. ¿Cuánto hace que hemos reconocido el trabajo de nuestro pastor? Hebreos 13:7 dice, acordaos de nuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los buenos pastores valen su peso en oro, hermanos. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Los buenos pastores valen su peso en oro. No le estoy diciendo, hermano, que venga con regalos, hermanos, y con pleitesía y dice, ah, gloria, sí, claro, tenemos que respetarlo, pero vale más la obediencia que el sacrificio. Vale más que obedezcamos, hermanos, porque el beneficiado no va a ser el pastor, van a ser nosotros mismos
al escuchar la voz de Dios a través del hombre que Dios ha puesto en este lugar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesús? Generalmente, hermano, trabajan demasiado los pastores y están mal recompensados. Muchos cristianos no apoyan al pastor con sus diezmos y ofrendas y no evangelizan, no ganan almas, hermanos. Más bien al contrario, están ahí criticando y viendo a ver si meten veneno, hermano, para sacar a una que dos de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Como dije en la predicación del viernes, se le prende la culebra de la mano y dejan que el veneno hermano, hay que sacudirla en el juego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y todo es porque no obedecen. Se les olvida que el pastor es la autoridad de Dios. Ha establecido en su iglesia para alimentarla, aconsejarla y para guiarla hasta llegar al cielo, hermanos. Porque el pastor le dará cuenta a Dios por su iglesia, hermanos. Sin embargo, los pastores soportan una gran responsabilidad, hermanos. Uy, hermanos, de ser pastor. Una cosa es predicar aquí. Yo puedo predicar y gloria a Dios, y créeme que a veces me tiemblan las patitas y es una gran responsabilidad, porque aparte de esto yo tengo cosas seculares y a veces esto me compromete realmente con Dios a meterme realmente como tengo que meterme, como predicador, como enseñador que soy. Pero otra cosa es pastorear ya una iglesia, porque ya pastorear una iglesia, hermano, tiene que no solamente lidiar, hermano, con el liderazgo, sino con toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria al Señor. Es una gran responsabilidad, porque no es un negocio. Estamos, hermano, en la iglesia y esto se trata de llevar almas al cielo. Esto es delicado, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mira, hermanos, gloria al nombre de Jesús. Ya casi terminamos, hermanos. ¿Cuántos salen a la una? Ya está aburrido, dicen los hermanos. Más necesario escuchar esto, hermanos. ¿Cuántos? Y no solamente escucharlo, sino ponerlo en práctica, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Rompa el hielo, hermanos. Está muy calladito usted. Sin embargo, hermanos, los pastores soportan una gran responsabilidad. La palabra de Dios nos dice que un día habrán de dar cuenta de su ministerio, hermanos. Del ministerio, hermanos, que Dios les ha puesto. Hebreos 13:17, lo voy a volver a repetir, hermanos. Dice 13:17, dice: obedecer a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El verdadero pastor se caracteriza por su sincera devoción a la palabra de Dios. Usted ha escuchado a nuestro pastor aquí, hermanos, en ciertas ocasiones, hermanos, empujando esa iglesia, empujando a los líderes, empujando a cada uno de nosotros, hermanos, a que nosotros debemos de buscar a Dios en oración y de buscar a Dios por medio de su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario buscar a Dios por medio de la oración, hermanos. Porque, hermanos, cuando oramos, ¿qué es lo que hacemos cuando oramos? Tenemos un punto de contacto. ¿Con quién? Con Dios. Estamos en relación con Dios, sentimos la presencia de Dios, nos descargamos, hermanos, de todo aquello que nos agobia, de las cosas seculares de nuestra vida. Venimos y somos bendecidos de parte de Dios. Todos somos libres, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y por su palabra, ¿por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es verdad, nos da revelación, nos dice quién es Dios, nos ayuda en momentos difíciles y de bendición también. Oseas 4:6, que dice que su pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, porque no conocemos. Y gracias a Dios que tenemos un pastor que nos dice que tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, que tenemos que estar leyendo, hermanos, la Biblia, que tenemos que estar orando fervientes, buscando a Dios, hermanos, que tenemos que evangelizar. Y mire, nuestro pastor ya es un hombre ya de, no lo voy a decir, pero usted mire su edad ya, y no mira un pastor todo apagado, no, usted lo mira brincando aquí. Y me dice, a veces me dice, hermano, me dice así, ay, digo yo, el pastor,
Yo pienso que quisiera tener mi fuerza a lo mejor, porque Él quiere dar más. Él quiere dar más para Dios. Él quiere que esta iglesia no esté estancada, hermanos, sino que crezcamos juntamente con Él, para que esta iglesia, hermanos, sea una iglesia de bendición en Pampel, hermanos. Mire qué es lo que dice: el verdadero pastor se caracteriza por su sincera devoción a la palabra de Dios y a la oración. ¿Cuántos hemos escuchado a nuestro pastor decir que cuando él no ora, no lee la palabra de Dios, él se siente mal? Él viene y tiene que buscar de Dios un compromiso. Hechos 4:6, Hechos 6:4 dice: y vosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Mire, qué tremendo. Eso fue allá en la iglesia primitiva, que allá en el libro de los Hechos, hermanos, que ¿cuántos se acuerdan? Han leído la palabra de Dios ahí, hermanos, que los apóstoles, hermanos, era demasiado trabajo para los apóstoles. Ahora en este entonces, hermano, la gente ahora quiere, es que las cosas tienen que ponerse en su lugar, donde va. Cada cosa tiene que ir ordenada donde va. Amén. Para que las cosas funcionen de una mejor manera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gusta el orden aquí? Uy, hermano, gracias, hermano, por esas dos hermanas. Sí, hermano, que todo es orden. Si usted es ordenado, usted va a saber dónde tienen las cosas. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, eso es otra predicación, otra enseñanza del orden. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Demos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Dónde me quedé aquí? Aquí en Hechos 6:4. Mira, hermano, ¿qué es lo que dice esta palabra? Mira, y vosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mira, hermanos, era tanto el avivamiento en ese entonces, el libro de los Hechos, hermanos, que la gente comenzó a aglomerarse demasiado, era demasiada gente. Entonces, hermanos, a veces tenemos que entender, hermanos, que los pastores no pueden hacer todo. Ellos no pueden evangelizar, no pueden estar dando células, no pueden ir aquí, no pueden, hermanos, ellos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña que ellos eran directamente, hermanos, dados a la oración y dados, ¿qué? A la enseñanza de la palabra. Amén. Entonces, para eso, hermanos, dijeron ellos, hermanos, dijeron, vamos, tenemos una solución. Entonces, ¿cuál fue la solución? Ahí usaron el don, hermano, de sabiduría. Entonces, quisieron, escojamos de entre la iglesia 7 varones, hermanos, ungidos por Dios, que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces ahí vinieron y delegaron. Por eso Dios delega aquí en la iglesia, hermanos, a hombres y mujeres que se levanten, hermanos. ¿Para qué? Para levantar las manos de su pastor, hermanos, para levantar las manos del hombre que Dios ha puesto en esta iglesia, hermanos, para que nosotros le ayudemos a sacar esta obra adelante, hermanos. Ya que se encargaban los diáconos ya se encargaban de hacer otras cosas. Ellos servían las mesas y hacían otras cosas. Y los pastores estaban directamente, hermanos, entregados a la palabra del Señor y a la oración. ¿Para qué? Para que eso creciera. No tenemos que ser ingratos con nuestro pastor no puede hacerlo todo. Necesitamos, hermanos, que se levanten hombres y mujeres y que digan, heme aquí, Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Va que no todos dicen amén? Porque es un compromiso. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ya casi terminamos. Póngase de pie, amado hermano. Aleluya, gloria a Dios. El pastor, hermanos, debe ser un pastor de oración y tener conocimiento de la palabra de Dios para poder, hermanos, guiar a la iglesia en el poder y la sabiduría de Dios y darle a la iglesia carne espiritual para producir cristianos sanos, para producir cristianos vibrantes. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Si esta es una descripción de su pastor o está cerca de serlo, ningún hombre en la tierra es perfecto, hermanos. Hermanos, Él es digno de doble honor, nuestro pastor, y obediencia, ya que declara las claras enseñanzas. ¿De quién? De Dios, hermanos. Miren, hermanos, Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros
y que os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué es amonestación? Le llama la atención, ¿verdad? Le dice, no, si no nos tenemos que enojar. ¿Sabe cuándo se enoja el hombre o la mujer, el hijo o la hija de Dios? ¿Cuándo se enoja? Cuando se le dice algo, se le amonesta, es cuando está en lo está el que lo está diciendo está en lo correcto y no quiere aceptar, hermano, que está mal, y eso es mal. Eso es mal. Tenemos que ser humildes y aceptar que estamos mal y decirle, Señor, gracias porque nos das un hombre de Dios que nos amonesta, que nos llama la atención. Porque mire lo que dice la Biblia: hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué? Derechos, en nuestra opinión. Dice la Biblia en el proverbio que no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión, porque en nuestra opinión nosotros podemos tener una opinión diferente a la opinión que Dios tiene de nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros ver la palabra de Dios y el consejo que Dios nos trae a través de nuestro pastor. Mire qué es lo que dice: y que lo tengáis en mucha estima y por amor por causa de su obra. Dice, tened paz entre vosotros, dice. Entonces la respuesta a la pregunta es sí. Debemos obedecer a nuestros pastores. También debemos orar por él siempre y pidiéndole a Dios que le otorgue, ¿qué? Sabiduría, que le otorgue humildad, que le otorgue amor por el rebaño, por usted y por mí, y que le otorgue, ¿qué? Protección, como ellos protegen a los que están a su cuidado. ¿Cuántos quisieran, hermanos, aquí, hermanos, levantar una oración por nuestro pastor? ¿Cuántos quisieran hacer eso, hermanos? No solamente, hermanos, quisieran hacerlo porque yo lo estoy diciendo. No lo haga así, hermano. Hágalo porque le nace de su corazón. Porque Dios le ha dado un pastor que le predica la palabra, que nos predica la palabra. Un hombre ungido, un hombre de Dios que nos está empujando para que la iglesia siga avanzando, hermanos. Vamos a levantar nuestras manos mientras nuestros hermanos nos ministran con